racialmente. Entonces se supone que, así va el juicio convencional, todos somos descendientes de europeos, ¿sí? Todos tenemos un apellido italiano o español, ¿sí? Podemos trazar nuestros orígenes a algunas de las oleadas migratorias, principalmente de estos dos países. Y así lo confirma la autoidentificación étnica. Cuando le preguntamos a las personas, ¿usted se considera una persona de color blanca, mestiza, indígena, negra, mulata u otra? La abrumadora mayoría se autoidentifica como blanca, ¿sí? Este es el porcentaje más alto de todas las Américas de personas que se identifican como blancas. Es lo que se muestra en este gráfico del Barómetro de las Américas con el color anaranjado, ¿sí? Es el porcentaje más alto, seguido pues, por Chile, por Argentina. Algo similar sucede cuando recurrimos al color de piel percibido en el encuestado por parte del encuestador. La ronda 2012 y también la anterior, la 2010 del Barómetro de las Américas, incluyó una pregunta, que en realidad no era una pregunta que se formulaba al encuestado, sino que completaba el encuestador una vez terminada la entrevista, que consistía en codificar el color de la piel de la cara del entrevistado según esta paleta de colores que fue desarrollada por Ed Telles de Princeton y que ha sido probada en múltiples contextos, ¿sí? Esta paleta que lo que nos permite es identificar con un código el color de la piel de la cara de los entrevistados, ¿sí? Entonces, como yo explicaba esta mañana en la presentación del Barómetro de las Américas en general, no es que los encuestadores sacan la paleta y la ponen junto a la cara del entrevistado y le piden por favor póngase al sol a ver si lo codifico bien, sino que una vez terminada la entrevista, el encuestador ya estaba muy entrenado en el uso de esta paleta, simplemente completaba el dato. Bueno, esto nos da una suerte de medida objetiva sobre el color de la piel independiente a la autoidentificación ideológica, étnica. Sabemos que una persona puede lucir muy blanca y autoidentificarse como mestizo o mulato incluso, y eso es perfectamente aceptable porque la autoidentificación trasciende el fenotipo, ¿sí? Pues bien, tenemos que en Uruguay también, de modo coincidente con lo que veíamos en relación a la autoidentificación, el color de piel que registran para los encuestados se sitúa en los colores más claros de la paleta, ¿sí? Bien, tenemos una sociedad étnicamente homogénea. Bueno, ¿qué pasa con las actitudes de los uruguayos en materia de discriminación hacia los distintos, hacia los más pobres, hacia cómo deben ser tratados incluso las personas con un color de piel diferente? Bueno, tenemos acá el nivel de acuerdo con la frase, con el statement de que la pobreza se debe a la cultura. Una de las preguntas que incluimos en la ronda 2012 es la siguiente. Según varios estudios, las personas de piel oscura son más pobres que el resto de la población. ¿Cuál cree usted que es la principal razón de esto? ¿Por su cultura o porque han sido tratadas de manera injusta? ¿Sí? Entonces, la visión más benévola hacia los más desaventajados es un mayor nivel de acuerdo con que han sido tratadas de manera injusta, ¿sí? Acá mostramos por la negativa, digamos, las actitudes como más discriminatorias, ¿sí? Digamos, son más pobres porque es un problema de su cultura, básicamente están condicionados por su propia cultura. Pues bien, Uruguay es el país de todas las Américas que menos acuerdo tiene con esta idea de que se debe a la cultura, es decir, por el contrario son los que más piensan que hay un tratamiento injusto de parte de nosotros, digamos, no sería su propia responsabilidad. Eso también va en la línea de esta sociedad homogénea, integradora, que los uruguayos reconocen en la propia. ¿Qué pasa con las oportunidades especiales para aquellos que vienen de sectores desaventajados? ¿Sí? Pregunta sobre acción afirmativa. ¿Las universidades deberían reservar cupos o lugares para los alumnos de piel más oscura, aunque tengan que excluir a otros alumnos? Y otra vez presentamos aquí el nivel de acuerdo con esta frase en una escala de 0 a 100, donde 0 es el menor acuerdo posible y 100 el mayor. Muy bien, los niveles de acuerdo de los uruguayos con esta frase es bastante alta. Hay un apoyo a la acción afirmativa para la inclusión de las personas de piel más oscura en las instituciones de educación terciaria. ¿Qué pasa con el apoyo a las políticas públicas que reduzcan la desigualdad entre ricos y pobres? Otra vez, el nivel de acuerdo con que el Estado debe implementar políticas firmes para reducir la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres es bastante alto en Uruguay, de los más altos de la región, 109,85%, a los 85 puntos en la escala de 0 a 100. Perdón. Entonces, bien, tenemos una sociedad que se percibe y que con ciertos de estos objetivos es homogénea y además una sociedad comprometida con aquellos, al menos en estas actitudes, con aquellos menos favorecidos, ¿sí? Creo que hasta acá la evidencia va en ese sentido, podemos compartir.
Pues bien, empiezan a aparecer algunas grietas en este modelo de sociedad idealizada uruguaya. Cuando le preguntamos a las personas si están de acuerdo con que aquellos que reciben ayuda de los programas sociales del Estado son vagos o perezosos, bueno, Uruguay es el segundo país de la región que más está de acuerdo con esta idea, de que sí, de que los que reciben ayuda del gobierno son vagos. ¿Sí? Ya no hay tanta condescendencia hacia los más pobres. ¿Sí? Los que reciben ayuda social son perezosos, el nivel de acuerdo con esta frase es de 57.5 en la escala de 0 a 100. Entonces, bueno, a ver, la tierra de iguales no es tan de iguales, ya no nos vemos todos como tan iguales, ni estamos tan dispuestos a ayudar a aquel que necesita una mano. Y si vemos ya la evolución en el más largo plazo de las desigualdades en Uruguay, vemos que en la tierra de iguales, en el 2010 todavía no hemos podido alcanzar los niveles de igualdad que teníamos en los 90. ¿Sí? Acá, por supuesto, en el medio está el impacto de la crisis económica del 2000 que afecta a la región, que ya no pudimos recuperar y volver hacia atrás. ¿Sí? Cuando pensamos cuáles son los determinantes del nivel de educación de Uruguay, tomando como variable dependiente simplemente total de años de educación formal, hacemos un modelo de regresión muy simple, poniendo las edades y tomando como categoría de referencia para las edades el tramo más joven, de 18 a 25 años, el color de piel, medido con esta escala, el sexo, y el lugar de residencia. Pues bien, vemos que además de, por supuesto, como cabía esperar, que las personas de más edad tienen menos años de educación formal, las personas de color de piel más oscura acceden menos a la educación formal. ¿Sí? Ya no es todo tan igual en esta tierra de iguales. Cuando pensamos en los determinantes del ingreso personal, ¿sí? Tomando como variable dependiente el nivel de ingresos, vemos otra vez que el color de piel, pero ahora también el género, ¿sí? Ser mujer, y esto se hace por supuesto para todos los que declaraban tener un ingreso personal, quedan fuera las mujeres que no trabajan, impacta negativamente sobre el ingreso. ¿Sí? Así que tenemos dos grupos desfavorecidos, si se quiere, desaventajados. ¿Sí? Aquellos con un color de piel más oscuro y las mujeres, que esto es una variable también. Cuando ahora ponemos las dos cosas en la balanza, ¿sí? El sexo y el color de piel, vemos que los hombres consistentemente ganan por encima que las mujeres, ¿sí? Y que los niveles de ingreso de los colores de piel más oscuros son más bajos que a niveles de, tanto para hombres como para mujeres, que a colores de piel más claros, como muestran estos valores de acá a la izquierda, ¿sí? ¿Qué pasa al interior de las parejas? Les preguntamos a las personas en esta ronda si ganaban más, igual o menos que su pareja. Bueno, las mujeres ganan significativamente menos que su pareja, ¿sí? El 51% de las mujeres gana menos que su pareja. Y aproximadamente algo más de un tercio de los entrevistados gana aproximadamente lo mismo que su pareja. Otra vez una desventaja en torno a los géneros. Una serie de preguntas que se incluyeron en esta ronda y que el nieto Pablo va a desarrollar con más detalle para el caso de México en sus presentaciones, sobre la inseguridad alimentaria. ¿Sí? ¿Hubo oportunidades en que las personas se quedaron sin alimentos en su casa? ¿No tenían dinero para comprar alimentos? ¿Hubo oportunidades en que algún adulto de la casa dejó de comer? ¿Sí? Un día sobre el que dejó de comer. Bueno, esas son medidas de inseguridad alimentaria. Cuando las juntamos en un índice, ¿sí? Vemos que, otra vez, las mujeres y aquellos con color de piel más oscura, por el signo positivo de las regresiones, son los que sufrieron en mayor proporción inseguridad alimentaria en los últimos tiempos. ¿Sí? Y acá otra vez vemos la inseguridad alimentaria medida en baja, media y alta por color de piel. Y el tramo de arriba de cada una de las barras es inseguridad alimentaria alta y vemos que es bastante más elevada entre los colores de piel más oscura que entre los más claros. Pensando ahora en las experiencias de discriminación, esto que veíamos en la mañana puede afectar los valores y las actitudes políticas. Pues bien, vemos que si bien Uruguay no es el país en el que más se ha sufrido discriminación en el trabajo o la escuela, que es una de las preguntas que se incluyen en esta ronda, hay 1 de cada 10 de los entrevistados dijo que en el último año se sintió discriminado. Y cuando tomamos en cuenta cuáles son los factores que explicarían esa discriminación, tenemos que ser mujer no es significativo en este caso, pero otra vez el color de piel incide, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Esta república de iguales idílica, de la que muchos textos, incluso académicos, nos hablan, parecería no ser tal, ¿sí? Y si bien es verdad que la población de
color de piel oscura, la población afro-uruguaya es muy poca, está claramente relegada y tiene un acceso diferencial a los servicios, a la educación, a los recursos de bien público, si se quiere. Y esto, tal vez para muchos de ustedes que están acostumbrados a una visión de sociedades más heterogéneas, no sean noticias nuevas, pero para Uruguay es una especie de shock, ¿sí? Porque es como una mirada nueva sobre una realidad que no se conoce o que se quiere desconocer, ¿sí? Entonces esto nos parece que es uno de los hallazgos importantes del Barómetro de las Américas, que vamos a estar presentando en unas pocas semanas en Montevideo, y suponemos va a tener reacciones de todos lados. Muchas gracias. Jack. Okay, thank you. My presentation is in English, and the title is slightly different from what is in the program. So it's on the regional differences and electoral participation in Suriname. Let me first give you a brief, idea of, Suriname. So it's a small society in terms of population. It's approximately 600,000. And you see the divisions, 60% in the urban areas, 30% in the rural coastal areas, and 10% in the interior. But the interior is approximately 80% of the country. So it's part of the Amazon or the Guyana forest. Okay, Suriname has many ethnic groups. So I just put the main groups: Creole, East Indians. East Indians are people from India, immigrant contract workers, descents, Japanese people from Indonesia, and then we have maroon groups, Quilombolas, Cimarrones, 6 groups. Most of them live in the interior, they are escaped slaves. And we also have indigenous 4 groups, most of them live in the interior of Suriname. And then we have other groups like Jews, Lebanese, and so on. Just to give you an idea of Suriname, Brazil in the south, French Guiana in the east, English Guyana in the west, and this is the vast interior where Maroon and indigenous people live. We had 15 elections since 1949. Suriname became independent in 1975. Then we had the military period, military coup. So that's maybe the only way that Suriname is part of Latin America. So we just participated in the tradition of military coup. And nobody could believe it, because Suriname, if you travel in Suriname, it looks like a country in Asia, like an Asian bazaar. But we had the military coup with 7 governments, and that is important because the party that came out of this military regime is now in power. And just to give you an idea of the end of the military period was 1987, then we had elections again. We had 6 elections since then. And the combination of the military commander-in-chief, that is the purple combination, you see all the elections. They won the last elections and they're in power. And the president of Suriname is the former commander-in-chief of Suriname. And these are the traditional parties, green, based on ethnic affiliation. This gives you an idea. This is Paramaribo, the capital city. The last elections in 2010. This is the election in 2000. Yes, this is election 2005. You see, green means the old traditional parties, ethnic-based parties. They won almost all the seats in Paramaribo, the capital city.
these are the elections of 2010. Purple means, you know, the new parties, you know, based on the military tradition. They won almost all the seats in the city. So I'm going to focus briefly on, you know, the regional differences, urban, rural, interior, and how they influence electoral participation, and what is the role of social and demographic factors and the role of perceptions toward the political system. The categories of independent variables related to voters are in three groups. So demographic and social variables, motivational factors, and network factors. So this table gives you an idea of voting behavior. 77.9% voted, and 22.1% didn't vote. And you see the differences. In the rural area, we have the highest turnout, and in the interior, the lowest. These differences are statistically significant. So then I did a quick logistic regression on more variables, approximately 15 of the variables. Dependent variable was voting behavior, and these were significant. The categories, you see the three ethnic categories: indigenous, East Indian, Japanese, and age. These were the motivational variables, and there's one network variable if people work for a political party before the election and during the election campaign. So what I then did is just looking at, you know, the role of ethnicity controlling for region, and you know, there is something that happened that's interesting in the election. You need to know what happened in the election campaign to understand some of the percentages. You can see that in the urban area, you see the maroon group, see Marrones, 56% voted, and 43 or 44% didn't vote. So that's a huge percentage. But you know why? It's very easy, because the Maroon Party, we call parties, the Maroon Party is very strong, ethnic based. They couldn't participate anymore in the elections because they were, I think, half an hour too late, you know, to deliver all the paperwork. So they couldn't participate in these elections. And that's the reason that many of the Maroon people didn't vote in the urban area. But as you can see, the indigenous percentage is very high. In the urban area, 91%, rural area, 89%, and even for the interior, it's quite high. That's why, because the indigenous people support, you know, the military-based party very strongly. Maybe this is also interesting, you know, the East Indian people from Hindustani descent, from India, the percentage in the rural area is also very, very high, very significant difference with the other group, just like the indigenous. So the mobilization campaign of the East Indian party, very traditional party, was very strong. Okay, then looking at age, the influence of age in the voting behavior. In the literature, of course, age is a proxy for voters' experience. And you see again that people who are not very experienced, that many of them don't vote. Of the age group 18 to 24 years, it's what is it? Yes, a little bit more than 40% didn't vote, and compared with the 44 plus, it's very, very significant, the differences between the higher ages and the lower ages. Then controlling for region, urban, rural, and interior. Again, we find the gap is largest for the interior in age, 18 to 24 year
43% voted, and the 44 plus group 81.9%. So this gap is much larger than the gaps of, you know, the urban and the rural areas. Okay, then finally, I didn't do a lot on this, on the perceptions, but perceptions and interest in politics, that's part of the motivational group. Of course, it's also very, very, very important in voting behavior. As you can see in all the three regions, urban, rural, and interior, those who identify with a political party significantly voted more than those who do not identify with a political party. Then some brief conclusions. The regional differences do influence electoral participation, and we found the highest participation in the rural areas and the lowest in the interior. There's a positive relation between age and electoral participation, with the largest gap between younger and older voters in the interior. And then finally, ethnicity influences electoral participation significantly, with an overrepresentation of younger voters among indigenous in the interior, also for young East Indian voters in the rural area, and finally underrepresentation of young Maroon voters in the urban area. But I already said that, you know, the reason for very low turnout of young voters of Maroon can be explained by the fact that the political party affiliated with Maroons didn't participate in the elections in the urban area. Okay, finally, this is a picture of Suriname. Always interesting to see. I think Suriname in the Caribbean, and I think also if you include it in Latin America, is probably the country where a type of group integration, so ethnic group integration, is very, very, very strong. So there's a type of imagined balance of ethnic groups in the country. That is, you know, a perception that you find in business circles, in politics, but also in social and cultural life. And that's the way Suriname is depicted, you know, not only with children, but the different ethnic groups who have a voice. So collectivity is very important. And maybe if you want to understand also some of the politics, for example, in many Latin Americans, you know, the mestizaging concept is very powerful, you know, not only racial mixing, but also cultural mestizaging, like in Brazil or in Ecuador. And in Suriname, we find the opposite. So diversity in terms of ethnic groups who have their own language, their own cultural tradition, that is celebrated very, very, very strong in the Surinamese society. And it's also reflected in political life and political campaigns and electoral behavior. Thank you. Bueno, buenas tardes. Mi presentación no es slightly different del programa, sino que es completamente diferente del programa. Supuestamente iba a hablar yo aquí sobre clientelismo y participación política, pero voy a hablar sobre partidos políticos en Argentina y elecciones. Hay como tres grandes temas que voy a presentar en esta charla. El primero tiene que ver con la identificación partidaria de los argentinos. Argentina ha sido tradicionalmente una sociedad muy partidizada y muy politizada, ¿no? En términos de los autores que han trabajado sobre institucionalización de partidos políticos en Argentina, para los estándares de la región, Argentina es un sistema de partidos bastante institucionalizado, no tanto como lo ha sido tradicionalmente Uruguay y Chile, pero muy superior a Perú, a Ecuador, o incluso a Brasil. Un segundo tema que preocupó, digamos, y nos llamó la atención, tiene que ver
con las diferencias que podríamos llamar las bases sociales y la composición ideológica de los partidos políticos. O sea, mi interés era saber si aquellos que se identificaban políticamente con un partido eran, ¿no?, digamos, de bases sociales diferentes y tenían visiones ideológicas sobre la política y la participación del Estado diferentes. Y el tercer tema, que está vinculado con el anterior, tiene que ver con los motivos del voto en la elección presidencial de 2011. Fundamentalmente, tratar de explicar el voto a Cristina Kirchner, que sacó algo más del 54% de los votos, ¿no?, y ver si había algún tipo de relación entre estas bases ideológicas y sociales de los partidos, y el voto a Cristina, controlando por algunos factores que la literatura sobre voto suele llamar la atención, que son factores tales como voto económico y, en segundo lugar, cuestiones relacionadas con el clientelismo político. Bueno, yo creo que en Latinoamérica, digamos, se vive un proceso similar a otras regiones del mundo, es decir, hay un proceso bastante continuo de despartidización del electorado. En Argentina, algo así como 3 de cada 10 personas encuestadas dijeron que tenían una identificación partidaria con un partido político. Esto sorprende algo, pero no mucho. Digamos, otras encuestas de opinión que tienen series históricas más largas ven un proceso muy continuo de despartidización del electorado en Argentina. Ipsos Mori Araujo, por ejemplo, reporta que en 1983 algo así como el 45% de la población tenía una afinidad política y poco más del 25% estaba afiliada a un partido político. Esto es una tendencia bastante decreciente en el tiempo. Los datos que tenemos de la POP nos marcan que en los últimos 6 años hay un repunte de la partidización en Argentina. Venimos de un promedio cercano al 18% en el 2010 y hoy tenemos cercano al 27%. Yo creo que esto se explica por 2 razones. Primero, porque en el 2010 tuvimos una elección presidencial y esto obviamente moviliza algunos ciudadanos a sentirse identificados con un partido. Y en segundo lugar, por el repunte que se ve muy fuerte en el partido del gobierno nacional, que es el Frente para la Victoria. Entonces, el 62% de la gente que nos dice que está identificada con un partido político se siente identificada con el Frente para la Victoria. Y esta torta me permite introducir algo sobre el sistema de partidos políticos en Argentina. Argentina ha sido tradicionalmente un sistema bipartidista, la Unión Cívica Radical por un lado y el Partido Justicialista por el otro, o el Partido Peronista. El Partido Peronista a partir del 2013 se fracturó, fracturas muy intensas. Ahora voy a decir cómo tratamos de resolver eso en la encuesta. Básicamente hoy el Partido Justicialista tiene como 2 grandes referentes: el Frente para la Victoria, digamos que es el kirchnerismo, que es una fractura impulsada por Néstor Kirchner en el 2003 del Partido Peronista, y el resto del Partido Peronista, que se llaman justicialistas, se autodenominan justicialistas, pero que en la elección de 2011 fueron con 3 candidatos diferentes. Hoy básicamente el Partido Justicialista, lo que no es kirchnerismo, diría yo, es una expresión de liderazgos regionales, algunos en la ciudad de Buenos Aires, otro en el norte argentino y otro en el centro argentino. ¿Cómo tratamos de resolver este problema? No es fácil. Lo que le dijimos a los encuestadores es que podían sondear si el encuestado decía que era peronista. No, la idea era distinguir si era peronista kirchnerista o peronista antikirchnerista. Entonces ahí el encuestador podía sondear si el encuestado estaba diciendo que era más afín al peronismo antikirchnerista o más afín al peronismo kirchnerista. Si vemos esto en el tiempo, el 2010-2012, las afiliaciones partidarias, bueno, esta es la novedad, ¿no? Claramente, digamos, ese es el repunte. Ahora, quiero decir algo. La encuesta en Argentina fue hecha 5 meses después de las elecciones, en el 2010, por lo tanto, obviamente hay un sesgo, ¿no? Digamos, trabajar afinidad partidaria y elecciones con encuestas postelectorales introduce sesgos, básicamente de 2 tipos. La gente reporta que participó más de lo que en realidad participó. Este no es un problema en Argentina. Los niveles de participación que se reportan en la elección del 2011 son bastante similares a la participación real. Y lo segundo es que suele haber una sobrerepresentación del partido ganador, ¿sí? En términos de porcentaje de votos, el kirchnerismo sacó el 54% de los votos en la elección del 2011 y a nosotros nos dice algo así como el 64% de la población que votó por Cristina. O sea, tenemos una sobrerepresentación básicamente del 10% del voto a Cristina Fernández de Kirchner y una subrepresentación cercana al 5% para el candidato radical y al 8% para el candidato del socialismo. Determinantes de identificación partidaria, bueno, controlando por una serie de variables sociodemográficas. Y aquí nos interesaron poner estas 2 variables, victimización por corrupción y victimización por crimen. En un capítulo diferente de la POP, nosotros lo que hemos visto, hemos tirado muchas regresiones nosotros tenemos una medida de victimización por crimen y de percepción de criminalidad, y una medida de victimización por corrupción y victimización por corrupción y percepción de corrupción. En Argentina, políticamente hablando, el problema es la percepción de corrupción. O sea, la percepción de corrupción afecta la creencia en todas las instituciones democráticas. En Latinoamérica todo es un problema, ¿no? Digamos, Latinoamérica está en peligro, digamos, por la corrupción y la criminalidad. Lo que es interesante
Es obviamente algo esperado, la gente que tiene más interés en la política se siente más identificada, la que aprueba más el trabajo del presidente, la gente de derecha, en Argentina la que se autoidentifica como de derecha es más partidista que la gente de izquierda, y la gente de mayor edad lo es, las mujeres un poco menos, la gente que tiene más educación un poco menos. Pasamos a las bases sociales de los partidos políticos. En general, digamos, el resultado es que tenemos partidos tradicionales, los partidos tradicionales son el PJ, el Frente para la Victoria y la UCR, estos son los partidos tradicionales. Después tenemos dos partidos nuevos, que son más bien expresiones distritales y metropolitanas, que son el Partido Socialista, cuyo centro en Santa Fe, una metrópolis, y el PRO, partido de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Estos resultados hay que leerlos con cuidado porque tenemos una cantidad de observaciones reducida, de ahí que los intervalos de confianza suelen ser muy amplios. Pero lo que vemos es que en términos de identificación partidaria cruzado por nivel educativo, bueno, vemos bastante homogeneidad entre los partidos tradicionales. Estos son los partidos provinciales, que son expresión importante en algunas provincias. Hay, bueno, digamos, uno puede decir los menos educados tienden a sentirse identificados con el Frente para la Victoria, luego con el PJ y con el radicalismo, pero hay bastante homogeneidad entre los partidos. Si lo vemos en términos de quintiles de riqueza, hay una situación un poquito similar, pero digamos la relación entre los que se identifican con el Frente para la Victoria y otros partidos políticos son estadísticamente más consistentes. Uno podría decir los pobres, o los más pobres y los menos educados, y esto lo voy a vincular con los resultados de la regresión al final, tienden a identificarse más con el Frente para la Victoria. Sí, seguridad alimentaria, que es una variable que había mencionado Fernanda recientemente, algunos, importantes los que dicen que tienen alto nivel de inseguridad alimentaria, el 13% se identifica con el Frente para la Victoria. ¿Y esto qué es? Edad. Bueno, hay toda una lectura de la política argentina actual, que es que los jóvenes tienden a participar más en el Frente para la Victoria. Y de hecho el Frente para la Victoria, estoy súper agitado, creó, les entiendo a los futbolistas, el Frente para la Victoria creó una organización llamada La Cámpora, que es una organización de jóvenes, digamos, jóvenes como yo, ¿no? Cuarentones, digamos, ya no tan jóvenes. Entonces, bueno, hay, digamos, cierta idea de que los jóvenes tienden a participar más o identificarse más con el Frente para la Victoria, y esto es por tamaño del lugar de residencia. Básicamente lo que se ve acá es que el Frente para la Victoria tradicional tiene, digamos, la identificación partidaria convencional de la geografía del voto peronista en Argentina. O sea, un muy buen nivel de penetración en las ciudades medianas, algo de penetración en las sociedades rurales, básicamente el interior, y no tanta penetración en los grandes centros urbanos. De hecho, al kirchnerismo le ha ido bastante mal en la última elección en las grandes capitales de las provincias. Bases ideológicas de los partidos. Digo, en términos de composición social no hay tanta diferencia entre los partidos tradicionales, aunque los menos educados, los más pobres y los más jóvenes tienden a identificarse más con el Frente para la Victoria. ¿Qué pasa respecto de las bases ideológicas? Uno esperaría que haya mucha diferencia. Uno esperaría, ¿no?, que el kirchnerismo suele asociarse con gobiernos de nueva izquierda, retorno del Estado a la política. Uno debería pensar que aquellos que se identifican con el kirchnerismo tienden a ser más de izquierda. Saco el PS y el PRO, de vuelta porque tenemos muy pocas observaciones, pero lo que vemos es lo que tradicionalmente se ve. ¿No? Si uno le pregunta a la gente dónde se ubica, la gente se ubica en el medio. ¿Sí? Entonces yo ya creo que esta variable no nos está diciendo nada hace años, ¿no? Digamos, la gente tiende a ser centrista, las razones, o a ubicarse en el centro. Bueno, podemos ver algo, digamos, de los partidos provinciales más a la derecha, pero en líneas generales uno podría decir, en un continuo izquierda-derecha no vemos tantas diferencias en la composición ideológica de los partidos políticos. La segunda pregunta es el rol del Estado. Esto es un índice creado a partir de 5 preguntas, que es el nivel de acuerdo que ven los ciudadanos a la participación del Estado en diferentes niveles: reducción de la desigualdad, propiedad de las empresas claves del país, garantizar el bienestar de los ciudadanos, ayúdenme. Salud, ocuparse de salud y las pensiones de jubilación. Bueno, en Argentina el gobierno de Cristina Kirchner ha hecho mucho de esto, ha reestatizado YPF, ¿no?, que es la petrolera estatal, ha estatizado el sistema de seguridad social, pero lo que vemos es que hay una digamos, ola estatista en la opinión pública argentina. No hay grandes diferencias entre los partidos convencionales nuevamente. Digo, entonces, no tenemos grandes diferencias en términos de la composición social, no tenemos grandes diferencias en términos de la composición ideológica. ¿En qué se distinguen los partidos? Entonces, bueno, manipulando los datos, creé esto, que es una escala de progresismo fiscal. ¿Qué significa progresismo fiscal? Tenemos 4 preguntas que miden de alguna manera la disposición de los ciudadanos a pagar más impuestos para aumentar la salud pública, la educación
el pago de programas de transferencia condicional de ingreso, y una cuarta que es distribución, ¿no? Digamos, en 100 pesos, ¿cómo deben ser distribuidos? ¿Deben pagar más los ricos que los pobres que los ricos? Bueno, aquí vemos una variación interesante. Los que se identifican con el Frente para la Victoria suelen ser más progresistas en términos fiscales, un cuarto responde afirmativamente las 4 preguntas. Los del PJ suelen ser un poquito menos progresistas y los radicales son bastante más conservadores. El 11% responde ninguna pregunta afirmativa, el 44% solo una pregunta afirmativa. Entonces con esto creé un modelo llamado modelo logístico ordenado, que lo que estima es la probabilidad, la probabilidad de que un ciudadano se ubique, un ciudadano con ciertas características se ubique en las escalas, ¿no? ¿Cuáles son las escalas? No respondo ninguna bien, ¿no? Respondo todas negativamente, respondo una afirmativamente, respondo 2 afirmativamente, 3 o 4. Y el resultado de este modelo de regresión es esto, ¿no? Digamos, que lo puedo ejemplificar de alguna manera de esta manera. No, esto no me interesa porque no tengo tiempo. Esto me interesa. Progresismo fiscal. Los que son simpatizantes de un partido político son más progresistas, la mayoría de ellos son del Frente para la Victoria, y los que aprueban el trabajo del presidente también son más progresistas, la mayoría de ellos son del Frente para la Victoria. Y estas son las probabilidades acumuladas, ¿no? De estar en cada una de las categorías para los que no son simpatizantes y para los que son simpatizantes de un partido político, dado el nivel de aprobación presidencial. Entonces, ¿qué vemos? Cuanto más mayor nivel de aprobación presidencial, más progresista en términos fiscales. Y como ustedes ven, las propiedades acumuladas de las categorías 2, 3 y 4 son mayores para los que tienen afiliación partidaria que para los que no tienen. Rápidamente paso al voto presidencial, que era el otro tema. Bueno, primero arranco rápidamente así, ¿no? Aprobación del trabajo del presidente. Cristina Fernández de Kirchner es la 4ª presidenta mejor evaluada del continente, ¿no? Detrás de Correa, Nicaragua, Brasil y Uruguay. Este es como un poco el contexto de las elecciones, si podemos decirlo de alguna manera. O sea, hay una percepción muy grande de que el gobierno estaba manejando mejor la economía. Esto es muy interesante. El 40% de los entrevistados nos dice que los ingresos en su hogar crecieron. Este es el segundo lugar detrás de Uruguay en el continente. También los entrevistados nos dicen que el gobierno combate más la pobreza que antes. Y también nos dice que defiende más los derechos democráticos que antes. Dicho de otra manera, el contexto eleccionario era muy favorable para Cristina de Kirchner. Dicho de otra manera, los argentinos estaban más satisfechos con la vida en el 2012 de lo que estaban en el 2010. Y estos son los determinantes, Dicho esto, nos interesaba evaluar los determinantes del voto. Aquí nos manejamos con 3 literaturas fundamentales. La literatura del voto económico, la literatura del clientelismo y, en segundo lugar, la literatura que asocia más bien el problema del crimen y la corrupción con el voto al presidente. Lo que me parece interesante mencionar, el voto a Cristina está muy relacionado en los medios de comunicación con el clientelismo. ¿Y por qué? Porque el peronismo es un partido muy clientelar. Leer el trabajo de Steve Levitsky, digamos, sobre Argentina, la transformación de los partidos de base. No, lo que dice Levitsky, que el peronismo dejó de ser un partido sindical y pasó a ser un partido clientelar. Bueno, esta es la distribución, los determinantes de la distribución de la asignación universal por hijo en Argentina. Metí 3 variables políticas: si pide ayuda a un intendente, si participó de una protesta y si trabajó para un candidato. Si uno ve sesgos políticos en la distribución de la asignación universal por hijo, debería ver que estas variables son significativas. La única significativa, y en términos sustantivos no es muy grande, es haber trabajado por un partido político. Lo más interesante es que la asignación universal por hijo sigue claramente criterios de eficiencia en la distribución. Los hogares con más hijos es más probable que reciban, la gente de color piel más oscura es más probable que reciban, los más ricos es menos probable, los más grandes es menos probable, las mujeres es más probable, embarazadas y que crían sus hijos, y los que tienen más nivel de educación es menos probable. Dicho de otra manera, desde el punto de vista de la asignación, desde el punto de vista de la distribución, la asignación universal por hijo no parece responder a criterios clientelares. Si esto es cierto, tampoco deberíamos ver un efecto sobre el voto a Cristina de Kirchner del clientelismo. Ups. Bueno, este es el modelo multinomial, o multinominal, ¿no? Que evalúa la probabilidad de votar a Cristina vis a vis la probabilidad de votar a los otros candidatos. Son 3 candidatos principales: Cristina, Wiener y Alfonsín. Aquí la categoría base es Wiener. Dicho de otra manera, esto debe leerse así: la probabilidad de votar por Cristina versus la probabilidad de votar a Wiener. Entonces, ¿qué vemos? Que los que perciben que hay más corrupción tienden a votar menos por Cristina. Los que están más identificados con un partido tienden a votar más por Cristina. Los que evalúan muy bien la economía del presente tienden a votar más por Cristina,
El clientelismo no tiene ningún efecto, recibió una oferta por su voto y recibe AUH, tiene coeficientes muy bajos y no tiene ninguna significancia estadística. Los mayores de edad la tienden a votar menos, los de más riqueza la tienden a votar menos y los que tienen más educación la tienden a votar menos. Puesto esto en gráficas, estas son las probabilidades estimadas más importantes. O sea, el voto a Cristina claramente tiene un patrón económico, que es la percepción de la economía nacional. Si ustedes están al tanto de Argentina, acaba de haber una protesta, un cacerolazo muy importante en Argentina. Mi interpretación es que parte de los que estaban acá dejaron de estar, ¿no? Si parte de los que votaban a Cristina porque evaluaban bien la economía nacional, a partir de los controles a la política monetaria, etcétera, etcétera, dejaron a Cristina, ¿no? Digamos, pero bueno, esto es, ¿no? Son los votantes que van y vienen, digamos. Y este es el otro efecto importante, que es el nivel educativo y la probabilidad de votar a Cristina. Estas son las dos variables más importantes que explicarían el voto a Cristina Kirchner. Y termino con una observación, que es este gráfico. Este es el voto a Cristina versus el voto a Alfonsín, ¿no? Que es el otro partido tradicional de Argentina con fuertes raíces clientelares, a pesar de que ni los académicos ni la opinión pública tienden a mirar esta relación, ¿no? El Partido Radical es el partido de clase media, limpio, puro y transparente. Bueno, recepción de una oferta por su voto no es significativa al 95%, pero es significativa al 96%. Dicho de otra manera, es más probable que una persona que recibió una oferta a cambio de su voto vote a Alfonsín que vote a Cristina. Esto habla de las raíces clientelares del Partido de la Transparencia, que es el Partido Radical. Eso es todo. Ya está, eso es todo. Muy bien. Sí, hay que darle algo a la gente. ¿Hay algún aditivo, algo? Es imposible. Dios sabe. No, está bien. Hablo para cierrar. Vi tu sonrisa. Finales. Como verán en mi presentación habrá, creo, mucho menos profundidad analítica, pero traigo dos ingredientes adicionales. Uno es mucha especulación y un momento muy interesante de México, ¿no? La bronca con México es que siempre está en momentos interesantes y no acabamos de salir de ahí, ¿no? La POP empieza a hacer las mediciones en el 2004 en México, entonces capta todavía la última parte de Fox y todo el periodo, todo el sexenio de Calderón, y ahora después de 12 años de la alternancia recibimos al PRI de regreso, lo cual va a ser interesante si sí tenemos una ola en 2014 y primera especulación, cómo estarán los principales indicadores de la cultura política en México que mide la POP, ¿no? Mis propósitos, entonces, como les decía, es discutir estos indicadores principales un poco para presentarlos. Los hemos escuchado mucho en algunas de las presentaciones de estos dos paneles, y especular lo que podría ser 2012-2018 sobre algunos de estos indicadores. En México vivimos en sexenios, casi así de fuerte sigue siendo el presidencialismo, aunque cada vez lo es menos, ¿no? Primero hago una breve discusión de la confiabilidad y validez de los indicadores principales de la POP. Presento aquí 6 que creo que son importantes, y me voy a concentrar en los que están señalados en tono naranja aquí, que se ve por lo menos diferente al negro. Tienen que saber que yo aprendí métodos en Facultad de Psicología y de Ciencias de la Comunicación, entonces tengo un poquito más, tengo cierta obsesión con la robustez de la validez y la confiabilidad de los datos cuando estamos hablando de índices. En algún momento, estos son datos del 2010, revisé con análisis confirmatorio
factorial, muchos de estos índices que presenta la POP, tenía yo la gran pregunta de decir, bueno, ¿es la misma regla realmente en todo el continente? Y la verdad es que lo hemos dado por asentado y hay suficiente información, pero creo que valdría la pena rebasar, ¿no? Ya estoy convencido que sí, yo ahorita les presento cierta información sobre esto. Lo que sigue ahora es, tenemos suficientes reglas para medir un fenómeno tan complejo, ¿no? Y el problema es que el cuestionario es larguísimo, pero lo que ya no sé es si en contextos cambiantes como el que puede ser ahora México, siguiente sexenio, tenemos el juego de reglas adecuado para entender lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, no me voy a detener, pero aquí están para 4 de estos grandes indicadores, de los principales que usa la POP. En gris viene el alfa de Cronbach de cada uno de ellos en todos los países, y luego el item loading o el factor loading. De nuevo, esto es confirmatorio, no exploratorio. La verdad es que la robustez, por lo menos de estos 4, es fabulosa en términos de lo que uno esperaría para una geografía tan completa, en donde ahora tenemos 26 países. Yo supondría que estas reglas en países nuevos como Surinam tendrían más o menos la misma fortaleza en términos de validez interna u otras pruebas. En aquel entonces aquí veíamos, por ejemplo, que aquí sí el orgullo de ser mexicano, de nacionalidad, pareciera así un ítem por lo menos con menos peso dentro de ese posible factor. Creo que ese tipo de discusiones todavía son válidas, aunque va a ser muy difícil porque la serie histórica viene ya con todos estos componentes, ¿no? Pero de nuevo, la POP en su mayoría en sus principales indicadores presenta una regla bastante confiable en el tiempo y parece ser que suficientemente aplicable en toda la geografía hemisférica, ¿no? En el 2006, del 2004, yo he participado del 2006 al 2012, es decir, en México en el 2006 además hubo un cambio de encuestador que suele o potencialmente puede arrojar house effects fuertes en donde la serie pueda cambiar simplemente por los procedimientos que usamos. Y como verán ahorita los indicadores son bastante estables, por lo menos a nivel índices o esta construcción de índices. Y la otra gran interrogante que teníamos en el 2006 es que estuvimos en campo un mes antes de las elecciones, de una de las elecciones más competidas que tenemos historia, cuando ganaron por menos de un punto porcentual, muy discutidas. Entonces yo personalmente tenía muchísimo temor de que por simple cambio de encuesta y por momento en el que estábamos en el campo, la precisión de la regla podría variar, y al parecer pasó esa prueba, ¿no? Les platico muy brevemente lo que creo que son aspectos relevantes de México 2012, que es a partir de donde al final planteo algunas especulaciones, y que hablan también de los datos en este contexto, en la medición, en los datos más recientes del 2012, ¿no? Tuvimos, como saben, elecciones federales, tuvimos una discusión, sigue la discusión viva, en donde fallaron las encuestas, para que uno de los encuestadores más populares en términos de conocimiento y prestigio en México, en un evento reciente en la academia, fue bombardeado por huevos, ¿no? Eso les habla del clima adverso en contra de las encuestas en cuanto a su desempeño electoral, ¿no? Además está caro el huevo, Pablo. ¿Perdón? Y además está caro el huevo en México ahorita, entonces bueno, todavía lo hace. El mandato que recibe el nuevo candidato, la verdad es que gana con un porcentaje muy pequeño, lo cual también es parte del clima que tendrá que enfrentar en su sexenio. Yo creo que el proceso electoral tuvo un muy buen desempeño, aun cuando hubo suficiente presión una vez más sobre el sistema. Yo creo que una vez más dijimos, en México es carísimo, pero las elecciones salen bien. Otra vez pasaron bien esa prueba. En términos generales, y lo venimos identificando, yo diría que por lo menos hace 10 meses, la economía viene en recuperación. Todavía es más macro que micro, pero los típicos indicadores de situación económica personal o optimismo económico vienen a la alza ligeramente. Seguimos en una terrible crisis de seguridad.
que es muy probable que cambie en términos perceptuales, sobre todo por nuevas políticas de gobierno, porque el sexenio del presidente Calderón, su principal estrategia fue un combate directo al narcotráfico. No sabemos todavía qué va a pasar con eso, pero es parte importante, es decir, el problema va a seguir ahí, nada más hay que ver qué medicina traerá el siguiente gobierno, y en general hay un clima de la opinión pública caracterizado por la gran insatisfacción, ¿no? Estamos alejados, estamos desencantados de todo lo que tiene que ver con político, ¿no? Todavía en confianza institucional la iglesia y el ejército siguen allá arriba, pero todo lo demás tiene ya niveles de nuestro piso, que suele ser la policía, ¿no? Los partidos políticos y cualquier actor político en general, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta aquí es, ¿y cómo está la democracia según los indicadores de la POP en México, ¿no? Y para ello voy a hacer una breve revisión de la serie histórica, en donde verán cierta estabilidad. Entonces el siguiente paso será, bueno, el ranking. ¿Qué tan lleno o vacío está el vaso de México en particular? Y revisar algunos determinantes, de nuevo, que me servirá para especular cómo pueden ser estos determinantes de estos indicadores de la calidad de la democracia en este próximo sexenio, ¿no? El día de las elecciones, y con datos recién saliditos del horno de la POP 2012, publicamos este artículo, Vidal Romero y un servidor, en donde reportábamos la serie histórica 2004-2012 de estos 4 indicadores, ¿no? Si revisan los 3 de abajo, la verdad es que hay gran estabilidad, su rango de variación es menor, empieza en 58, acaba en 55, cierta disminución que sí es significativa en este periodo, pero no lo es tan marcada. El apoyo a la democracia del 70 acaba en 68, bastante parecido. Satisfacción con la democracia también, ligero desgaste, pero no tan marcado, ¿no? La noticia aquí es la tolerancia política, ¿no? Que pasa de un 57.5 en el 2004 y consistentemente viene a la baja hasta un nivel de 48.3. Entonces, y como vieron, la cabeza de ese diario era tolerancia política al abajo. Un poco la provocación de este artículo es decir, hoy que vivimos elecciones, así es como recibimos en términos de algunos indicadores de la cultura política, cómo vamos a salir de este nuevo evento, porque se preveía también, era posible cierto choque de trenes y una jornada competida, difícil, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta que arroja ya después esto es, ¿cómo estos niveles son preocupantes o no están poniendo ya presión o tensión a la democracia en México? Como saben, el barómetro presenta estas 4 categorías combinando 2 de estos índices, ¿no? Se divide entre a cada individuo si es alto o bajo en cuanto a tolerancia política, y lo mismo con el apoyo al sistema, y se presentan estas 4 definiciones de estos grupos, ¿no? Les leo rápido esta frase que creo que es muy interesante porque es muy arrogante, pero también es muy provocadora en el sentido de decir, bueno, creo que sí es nuestra chamba estar viendo en qué niveles andamos, a ver qué tanto nos preocupamos, ¿no? Por lo menos levantar algunas banderas amarillas o rojas, ¿no? La frase dice: cabe destacar que esta conceptualización ha encontrado apoyo empírico. Con los datos del Barómetro de las Américas 2008 se hallaron señales serias de la posibilidad de inestabilidad política en Honduras, justo antes que las fuerzas militares se exiliaran, bla, bla, bla. Bueno, de nuevo la pregunta es, bueno, ¿quién está pendiente de cómo están los indicadores para ver qué otro país puede estar en ciertos problemas, ¿no? Y como hemos visto en las presentaciones, cada uno de nosotros lee dentro de una excepcionalidad de nuestros países, ¿no? Y nos contamos historias muy diferentes. Bueno, aquí el impacto de la caída de la tolerancia política y la disminución de otros indicadores es todavía más tanto alarmante como marcado, digamos, ¿no? El grupo de democracia estable pasa de una cierta luna de miel de la alternancia todavía en el 2004, 41% en ese grupo, y ahorita solo estamos en 26%. Y creo que muy interesante, el grupo que crece es la estabilidad autoritaria, que viene muy a colación con el regreso del PRI, podrían decir algunos, en donde crece del 23 al 34%, ¿no? Entonces, de nuevo, esto va a tener impactos en qué otras variables o qué tan grave es ya este escenario para una democracia
como la mexicana, ¿no? Y para ello creo que vale la pena que hagamos algunas comparaciones, ¿no? Apoyo a la democracia ha sido estable en el tiempo, como veíamos, pero en términos comparativos estamos de media tabla para abajo, ¿no? Aquí tenemos países que tienen casi en los 90, nosotros estamos en los 70, ¿no? La tolerancia política también en términos comparativos, el nivel último del 2012 es suficientemente bajo y podemos ver el tipo de países que comparten niveles de esos niveles, y de nuevo otra vez qué tanto es tantito, ¿no? En las gráficas estas de Star Wars, famosas de la Pops, vemos que la tolerancia política, a mí me encantan estas, la verdad es que son las más fáciles de explicar y son muy poderosas, y se queda la gente con ese modelito de Star Wars, ¿no? La tolerancia política en México 2012 está directamente relacionada con el apoyo a la democracia e inversamente con el apoyo al sistema. De nuevo, estos 4 indicadores juegan, están íntimamente relacionados, y al final quisiera nada más decir, bueno, ¿qué esperamos en el siguiente, en el siguiente sexenio de estos, ¿no? El apoyo al sistema alto y la tolerancia alta pareciera México estar en promedio, en esa categoría que viene bajando del 45 hasta ahora el 24.6, pero si recordamos, si estuviéramos en esos niveles, México 2004 estaba en estas posiciones, ¿no? Entonces, también en términos comparativos debe de haber un desgaste suficientemente fuerte en un tiempo relativamente corto, ¿no? Aquí los indicadores, y también son los típicos, encontramos interés en la política, aprobación del titular del Ejecutivo, inversamente con la percepción de corrupción y de inseguridad. Sigue siendo fascinante que lo que pesa es la percepción, no la victimización real, ¿no? Y por último, esta no es la gráfica típica de la POP, la construí, no es la que reportamos, esta es esa categoría que viene creciendo en México, ¿no? La estabilidad autoritaria, ¿no? Y si ven, aquí estamos de nuevo con países que generaron afirmaciones drásticas de reportes como los nuestros, y una vez más creo que cabe la pregunta de decir, bueno, ¿en dónde estamos y qué podemos hacer para dejar de estar ahí? Ahí estamos marcadamente en los primeros 5 lugares, ¿no? Entonces, y con esto termino, ¿cómo serán los determinantes en este siguiente sexenio? Voy a arrojar algunas especulaciones muy generales. Es probable que retornemos a cierto corporativismo que maneja muy bien el partido que estuvo ahí 70 años, y creo que esto va a acercar los beneficios de la democracia a la población. Beneficios de la democracia en términos sobre todo económicos, en el sentido perverso del clientelismo, y no en el sentido positivo, obviamente, ¿no? Basado en experiencias estatales de gobernadores priistas, creo que es posible que la percepción de la corrupción aumente. Ha habido escándalos muy marcados en muchas latitudes. Yo creo que vamos a regresar a esa práctica. No sé qué tanto la población lo castigue ahora o no. Creo que va a haber que el simple hecho en que haya un cambio en la estrategia de combate a la inseguridad, es bastante probable que haya una mejoría, por lo menos los primeros 2 años del siguiente gobierno, en la percepción de seguridad. Y creo que una oposición más responsable, como históricamente ha sido el PAN, hará que ahora sí pasen algunas reformas estructurales necesarias, lo cual tengan impactos positivos en la economía. Entonces es probable, ahorita la economía de nuevo está muy bien, habrá que ver qué pasa con Europa y con Estados Unidos, pero el PRI recibe arcas llenas y una macroestabilidad bastante considerable. Entonces es probable que con ciertas prácticas perversas democráticas estemos en indicadores democráticos mejores en la siguiente medición de la POP, lo cual es sumamente interesante, sí, por lo menos. Y es decir, que regresemos a estar contentos con cierta estabilidad autoritaria o con la nueva estabilidad. Espero estar equivocado, y un poco quería un poco provocar, y ojalá haya cierto diálogo. Listo. Bueno, ahora vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas.
Yo voy a aprovechar para hacer una pregunta a cada uno de los panelistas. A Fernanda yo quisiera preguntarle, en realidad son dos cosas. ¿Tú crees que el ahondamiento de estas grietas que tú mencionas en tu ponencia es reciente o es una cosa que estuvo hace tiempo y que no había sido observado? Eso por un lado, y por otro lado, si tú crees que digamos, los buenos indicadores de Gini en Uruguay se deben, digamos, parecerían, uno podría, digamos, inferir de tu ponencia, que se deben en gran parte a la homogeneidad racial y étnica, en la medida en que, digamos, hay gran homogeneidad, cierta igualdad, pero las personas de color más oscuro están siendo discriminadas de alguna forma, están teniendo problemas. Allá tengo una pregunta más como de about regarding my ignorance on your country. Are there differences in access to services by ethnic groups, and if there are those differences, do they matter for the electoral behavior, the voting behavior? A Germán, en los modelos que tú pusiste una de las variables es si siente simpatía por algún partido político en general, digamos. Hiciste modelos identificando partidos dentro de los modelos para ver si hay diferencias entre los partidos individuales. Y finalmente a Pablo, un poco en la línea del tema del WAPO en general, de la conferencia en general sobre la polarización. Digamos, parecería haber una fuerte polarización. Yo quería preguntarte si esto es cierto, si eso se ve reflejado de alguna forma en los datos de la POP, y si existe esa polarización, sobre cuál dimensión sería, sobre, digamos, las percepciones sobre el rol del Estado en la economía, sobre el manejo del narcotráfico, sobre simplemente izquierda-derecha, cuál sería esa, pues digamos, sobre todo viendo las noticias después de la elección y cómo el candidato perdedor, digamos, no reconoció la victoria y hay como una movilización, no sé qué tan importante sea. Y otra cosa que me llamó la atención de la ponencia de Pablo, viendo los indicadores, se habla de esto de la colombianización de México y uno ve que cada vez están más cerca de todos los indicadores en tolerancia, en estabilidad democrática. Yo abro esa ronda de preguntas y Miguel. Yo tengo un par de preguntas para Germán. Hay una cosa que me llama mucho la atención de tu presentación, es esto de explorar el contenido de la identidad partidista. Bien, pues que son como una de las grandes partes, la primera gran parte de la presentación, y a mí me da la impresión de que lo que muestra realmente es que sustancialmente para todos quienes se identifican con algún partido, el contenido sustantivo de la identidad es muy parecido. En una buena parte de esas dimensiones que son las que uno normalmente tendería a explorar es muy parecido, digamos. La pregunta que me surge a mí, y obviamente no es una pregunta que necesariamente tienes que responder tú, pero que de alguna manera inspira este trabajo, es porque la gente se toma el trabajo de identificarse con un partido. O sea, de alguna manera lo que dice eso en términos generales es el problema, digamos, de la posible endogeneidad de la identidad partidista, que finalmente esto no serviría de mucho en términos sustantivos para guiar, por ejemplo, decisiones electorales. Sin embargo, me parece que habría entonces que explotar otras dimensiones en donde si uno eventualmente encuentre diferencias mucho más grandes en términos de lo que hay detrás de la identidad partidista. Y entonces vuelvo a lo de esta mañana, y es, no sé, a vínculos más de tipo personal o afectivo, que si se demuestra eso, lo que en últimas podría mostrar es que esta identidad no captura más que ese vínculo emocional, que finalmente por eso probablemente está tan cercano con lo que tú mencionaste esta mañana cuando en tu análisis sobre, pues que contiene en tu análisis cuando muestras eso con aprobación presidencial, etcétera. Eso me parece que valdría la pena explorarlo. Y hay algunas preguntas que son de tipo termómetro, de cercanía a los candidatos, de tipo individual, que no tiene un contenido sustantivo, que es lo que uno normalmente tiende a explorar, tratando de buscar esto en relación con cosas más ideológicas o de temas específicos. Y lo otro tiene que ver con la segunda parte, y es que no creo, digamos, y aquí sí quiero hacer de aguafiestas, que no pueda descartar, digamos, el tema del clientelismo con las preguntas de la POP. Digamos, ahí hay claramente una limitación del tipo de preguntas que tenemos en el cuestionario, básicamente pues por cosas como que quienes responden efectivamente que vendieron el voto, que son un porcentaje muy pequeño, y eso tiene que estar contaminado por algún tipo de deshabilidad social. Entonces es bien difícil, digamos, como sacar alguna conclusión sobre clientelismo. Digamos, pocos aceptan la venta del voto, y además
sí, eso efectivamente puede tener un sesgo bien grande. My Spanish is not that advanced, sorry, I have to ask in English. I'm wondering, I don't know your data sets, but when it comes to political affiliation and satisfaction or dissatisfaction with policies at the national level with presidencies, I was wondering whether it's possible to use the data and analyze your questions at the regional level or at the more local level. It's possible, for instance, that at the local level people are very satisfied and happy with their mayors or with the governors at that level, at the regional level as well, and they're very dissatisfied with the national politics and presidents. So then the question is, if the results differ from what you have seen so far, what would that mean to political involvement of your societies? Si quieren contestar esta primera ronda, a ver si surgen más preguntas. Sí, yo tenía en realidad tenía dos comentarios para Germán que iban exactamente en la misma línea de lo que plantea Miguel. Lo primero es, sabemos el problema de determinar qué hay detrás de las identidades partidarias, y entiendo claramente que la regresión que vos presentabas, Germán, apelaba como ver, bueno, las bases más sociodemográficas. Y me hace un poco de ruido tener aprobación del presidente como variable independiente. En la primera regresión que vos mostraste, en los determinantes de identificación partidaria. ¿Quiénes tienen una identificación partidaria? Y eso de hecho tenía una significancia positiva. Me pregunto si la cosa no va al revés, ¿no? Es recontra endógeno, pero decimos, si se dice el modelo de Michigan, si querés, primero vienen las identidades y los que se identifican con el presidente, que además ya sabemos son la mayoría de los que tienen identidades partidarias, tienden a aprobarlo más. Entonces es como, bueno, una cosa que se arruina. Y lo otro, bueno, es justamente lo que decía Miguel. Es bien interesante el modelo, como vos mostrás, que en realidad los que reciben asistencia del gobierno son los que la necesitan, pero eso no permite descartar, y mi pregunta es, ¿vos tenés alguna pista de que algo que se nos pueda estar escapando? Porque sabemos que las preguntas estas, para medir alguna otra forma de clientelismo. Porque supongo que va a ser la respuesta que vas a tener muy bien presentes en el reporte en Argentina. Entonces, si quieres contesta, Fernando, y luego van en organización. Bien. Difícil la pregunta. Sobre lo de Gini sí creo que el tema es la homogeneidad. O sea, tenemos un problema de desigualdad, pero afecta a muy poquita gente. Entonces, por eso queda fuera de estos indicadores más macro que son homogéneos. Uruguay tiene variaciones, aunque no parezca, tiene alguna variación a su interior. Digamos, tenemos problemas muy serios de pobreza y nutrición infantil en el norte, por ejemplo. Pero en términos de números son poquitos casos. N igual a 1 es muy importante cuando tenés un nene que se te muere de hambre en un país, pero quedan fuera de los indicadores macro, y además no tenemos grandes cosas a nivel, digamos, tenemos algunos datos partidos a nivel de departamentos, que es la segunda unidad de nivel, y no tenemos municipios en todo el territorio y tenemos 0 datos sobre municipios en Uruguay. Entonces, si pudiéramos rascar un poco mejor, si existieran los datos sería gran cosa y podríamos como tener indicadores un poco más afinados. Sobre la pregunta en relación a este problema de este reconocimiento de que hay discriminación, yo creo que existió siempre. Ahora se están haciendo, me parece un poco más patentes algunas diferencias que tienen que ver sobre todo con los pobres, ¿sí? Que han sido target de los últimos gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Esta cosa de que sí, repartamos nuestros ingresos para ayudar a los pobres, pero ojo que los que reciben ayuda del gobierno son perezosos. Esto es reciente. Porque antes no pasaba. Sí hubo siempre programas de asistencia social en Uruguay, pero no de transferencias directas, sin contrapartida, además, o con una contrapartida muy oscura. Entonces creo que algunas acciones del gobierno que pretenden incluir podrían tener como efecto negativo actitudes negativas hacia esos beneficiarios. Entonces es bien complejo y es un tema que no está discutido en Uruguay. Sabemos que Majo Álvarez, Rosario Piedra están trabajando en estas cuestiones, con Rosario también estamos trabajando en esto, pero han quintado el diente porque es interesante. Y un comentario sobre a su pregunta. De hecho, sí encontramos en algunos modelos, por ejemplo en Honduras, que todo el apoyo positivo al gobierno viene de, digamos, todos los indicadores positivos de la democracia están generados por buenos indicadores locales, ¿sí? Pero no así a nivel nacional. O sea, sí hay evidencia en ese sentido y sí tenemos datos para Perdón, yo quisiera decir que en Argentina parece suceder lo contrario. O sea, el cocktail parece ser del presidente hacia los niveles inferiores del gobierno. Los niveles inferiores del gobierno mejoraron muchísimo respecto a hace 2 años en satisfacción con la provisión de servicios locales y demás, pero suelen ser mayores los niveles de aprobación del presidente que los niveles de aprobación de los medios.
Entonces digo, ¿no? En México también. ¿Y en México también? Sí, sí. Jack. Yes. Yes. Maybe first comment on, the color card, using the color card of LAPOP. It was interesting your analysis of Uruguay, of the colors, and what I remember is that number 2 and 3 together was 52%, was almost white, and white was only 2%. But what is interesting, so Uruguay is perceived as one of the most homogeneous societies, and the point is that I think you were shocked of, that there was some discrimination in terms of color. But we should be very careful, with, the color variable in LAPOP, because color is part of a complex. So if you look at, for example, studies in Brazil, you will find that color is more and more linked with other traits like hair, physical traits, but also with class. So I think, once you start to make analysis of color, you should take care of what I call the color complex. There's a second point that I want to make. Color, cor de piel, is part of the national context and the national ideology. And let me tell you a very brief story. I was in Ciudad Mérida a couple of 12 years ago. It's a beautiful city at the beginning of the Andes. And after 2 weeks, a driver took me. It's almost homogeneous, the color. It's like piel canela. I think when the whites came, all the male were killed 400 years ago. And then a type of very quick mixture started and you had one color. But the taxi driver stopped me at the market and we were talking about Suriname, and I said, all type of people, colors and so on. And I say also, black, like some blacks here in Ciudad Mérida. And then the driver said, negro como carbón? I said, no, señor. No, hay negros aquí. And then we started to discuss and he said, if you saw someone who was black, he's from Colombia. Because Venezuela, no te negros. You see, so, it's part of the national ideology. You find it also in Puerto Rico, So blacks don't exist in Puerto Rico and even in Santo Domingo. In Santo Domingo say, the blacks are Haitians. Even there's a black person of Santo Domingo. So what I want to say is, in two ways we should be very careful with analysis on color. One is, that it's linked with all types of traits. And secondly, the national ideology plays a very, very, very important role in the perception of, we are a white or a mestizo society and so on. A ver, voy a tratar de contestar la pregunta junta. Creo que hay dos cuestiones que ustedes mencionaron. Una tiene que ver con el clientelismo y otra tiene que ver con la identificación. Empiezo por la que me parece más fácil, que es la del clientelismo, digamos. Nosotros en la POP tenemos, que ya no tenemos más, muy a pesar mío, digamos, que el core lo sacó. ¿No? Vean ustedes cómo la POP interpreta, digamos, que esa pregunta capturaba. Nosotros teníamos dos preguntas, ¿no? Que la primera pregunta era, ¿usted recibió alguna vez una oferta a cambio de un bien material a cambio de su voto? Bueno, esa pregunta, y la segunda era, si usted recibió, ¿se sintió más inclinado o menos inclinado o igualmente inclinado a votar por aquel que le ofreció? Bueno, la POP decidió sacar esas preguntas del core, yo no las saqué de Argentina, entonces por eso puedo hacer. Dicho esto, digamos, ¿no? Lo digo porque me opuse fervientemente. No, ¿y sabes por qué me opuse? Porque hay otras encuestas de opinión que la única forma que utilizan para capturar el clientelismo es esa pregunta. Entonces ahí, digamos, pero bueno, en efecto, yo creo que esa pregunta no captura bien el clientelismo porque hay subreporte, digamos, ¿no? O sea, nadie va a decir, o no, hay una pulsión inicial para decir, no, a mí nunca me ofrecieron nada, yo no estoy en cadenas de corrupción, de intercambio de votos y demás. Podríamos resolverlo de una manera que es con una pregunta indirecta, ¿no? Que es para controlar el subreporte, que es, bueno, alguien que usted conoce. Claro, en realidad no es nadie que usted conoce, sino que es usted mismo, digamos. Yo conozco un primo mío que le ofrecieron. Esa la tienen con la cual. Esa sería una forma de resolverlo. Pero hay otra pregunta, y esta sí que hay una literatura académica mucho más fina, sobre la pregunta de la recepción de planes de asistencia. Ahí no hay, sobre todo con los planes de asistencia tipo transferencia condicional, transferencias de ingreso, que no hay, digamos, una pulsión para responder que yo no soy receptor. ¿Por qué? Porque a diferencia de las políticas de los 90 de transferencias de ingreso, estas no tienen ninguna condición, son universales. Entonces lo único que vos tenés que hacer es mandar a tu chico a la escuela y vacunarlo.
es muy diferente de las políticas que el Banco Mundial impulsó, llamado gasto social focalizado, que era con contraprestación. Entonces vos recibías y decías que trabajabas, eso sí se podía prestar más, me parece a mí, ¿no? Y los trabajos que existen sobre, que básicamente en Brasil, ¿no? El Bolsa Familias ha estudiado mucho, que son criterios de redistribución y impacto sobre el voto. Bueno, lo que demuestra es más o menos lo que yo veo aquí, ¿no? Que no hay criterios de distribución político y que el impacto por el voto es bastante residual. Los brasileños se encuentran que en realidad los que votan a Lula post Bolsa Familia ya eran votantes de Lula, por lo tanto el efecto es un efecto que tiene que ser matizado. Eso respecto del clientelismo, digamos. Y es cierto, digamos, si hay subreporte, pero el subreporte se distribuye normalmente, digamos. O sea, yo debería encontrar un subreporte del Partido Radical el mismo que el Partido del Frente para la Victoria. ¿No? ¿Por qué voy a tener más subreporte del peronismo que del radicalismo? La distribución del subreporte debería ser normal. Por lo tanto, si encuentro un efecto en un subreporte de distribución normal, debería ser. No, para el radicalismo lo tengo al 96%. ¿No? Entonces digo, si la distribución del subreporte es normal, digamos, y el efecto que encuentro no debería ser producto del subreporte. Con la identificación partidaria me parece que el problema es más grande y tiene que ver con algo, bueno, que conversábamos ayer informalmente con Juan Carlos, que es cuando uno usa variable dependiente una percepción y de variable independiente una percepción. ¿No? Y ahí naturalmente, ¿no? Es diferente si uno tiene una variable dependiente que es una experiencia concreta, ¿no? Y entonces ahí no sé, digamos, cómo salir de ese problema. Deberíamos poder empezar a instrumentalizar esa endogeneidad en la POC, ¿no? Pero bueno, eso es un desafío muy pesado, instrumentalizar en encuestas. Por ahí la salida que vos plantearon, que ustedes plantearon esta mañana, es una salida posible, ¿no? Generar ese tipo de indicadores más objetivos. Y probé con identificación. El problema que la identificación es que tengo pocos casos. Entonces cuando pruebo con identificación de algunos partidos tengo muy pocas observaciones. Pero bueno, la pregunta de identificación me parece una pregunta... Tenemos un problema. Tenemos un problema en el estudio de las encuestas, ¿no? Exactamente. Y no hemos pensado tanto todavía sobre esa cuestión. Pablo. Sí. Voy a hacer un comentario y luego respondo a tu... yo coincido que la medición de color es imperfecta y no tenemos con claridad qué captamos. Creo que lo que es muy interesante y debemos de seguir haciendo es, a las mismas reglas que yo mencionaba, meterle nuevos determinantes para entender mejor el fenómeno de ampliar la R, ¿no? Color es impresionante. Roderick Campbell en el 98 hizo un comparativo Chile, México y Costa Rica, con una pregunta mucho menos válida, más imperfecta que la nueva paleta de Telles, y ya salían diferencias significativas que nadie sabía por qué, pero ya estaban muy marcadas. Entonces es una variable muy poderosa. Ahorita se está metiendo también ya inseguridad alimentaria, no completa, pero ya está empezando a figurar. Yo por chance ahorita en un estudio metí la variable número de miembros en la familia y explica un chorro de fenómenos, ¿no? De nuevo, está captando, no tenemos claridad qué capta exactamente, pero determina capital social, determina participación, en fin, una serie de socializaciones muy interesantes, ¿no? Entonces, creo que por ahí la POP está haciendo muy buen trabajo de seguir impulsando el ver cómo explicar estos fenómenos grandes, ¿no? En la pregunta de polarización, mi impresión es que en México sí hay mucha polarización, pero se diluye rápido y está muy ligado a los ciclos electorales, ¿no? Entonces, no veo polarización todavía de contenido ni ideológica. Si tú ves las elecciones recientes, fue un referéndum, premio o castigo al partido actual, y dentro del referéndum la segunda decisión era: ¿le tengo miedo a este o le tengo miedo a aquel? ¿No? De los otros dos que quedaban. O sea, la conversación no tiene que ver con una polarización, por lo menos no sustantiva, de otras categorías. Lo que sí está poco explorado y quizás pueda estar creciendo es una polarización ligado a zonas seguras e inseguras, que eso sí está marcando ya diferencias en los contextos sociales. Y la otra, hubo un crecimiento significativo de la pobreza después de la crisis del 2009 en México, muy marcado, que ahorita se está otra vez mejorando, pero esa categoría, sobre todo pobreza extrema contra otros que quizás capta un poco seguridad alimentaria, puede captar parte de la polarización. Sí, solamente una cosita. Ya no extrañaba que no hubieras. Sí, yo siempre me meto
me meto ahí. No, con lo que decís que me parece súper lógico, que si no fuera importante no hubiera salido lo del clientelismo con los radicales. Pero puede ser que también, así, pensando en voz alta, las encuestas se hicieron en épocas de kirchnerismo. O sea, yo sí voy a decir que compré el voto, que vendí el voto, mejor dicho. Quizás es más difícil decirlo cuando el que le vendí el voto está en el poder. O sea, no tenemos una pregunta de quién le hizo la oferta. Chile está haciendo eso muy bien, ¿no? Sí. Porque se mete o sea, nosotros preguntamos... La oferta es el tipo de bien. Claro, nosotros preguntamos si recibió una oferta, claro. No le preguntamos quién se lo ofreció. Yo tiendo a pensar que hay una correlación alta entre identificarse con un partido y decir que recibiste una oferta, y hay una correlación alta que la oferta venga de ese partido. O sea, aquel que se identifica con un partido y que recibe una oferta porque forma parte del núcleo del aparato político del partido. Y la otra también que va con eso, que si no necesitas recibir ofertas, o sea, los grupos que no son desfavorecidos, que no tienen hijos, o sea, podría haber un clientelismo potencial, o sea, no necesito nada, pero si me ofrecieran mejorar, podría aceptar favores, ¿no? Eso también como para ver si se... Sí, hay toda una literatura, ¿no?, que dice que el retorno de una unidad para un pobre es mucho más alto que el retorno de esa misma unidad para una persona que no tiene. Un peso para un pobre tiene un retorno mucho más alto que un peso para un rico. Correcto. Dos comentarios para Germán con el tema de la ideología, y es, no sé hasta qué punto podría ser bueno hacer análisis discriminante para ver las diferencias ideológicas entre los partidos y, no sé, tomar unas dimensiones de preguntas económicas, morales, políticas y ver si se pueden distinguir. Podría ser una cosa. Y otro tema con el tema de corrupción, y es un libro muy, pues no sé, que revisamos acá en la universidad, de Leslie Anderson, sobre el tipo de capital social que está ligado al peronismo, que son lazos verticales. ¿El Anderson sobre Argentina y Brasil? Es Nicaragua, que analiza el sandinismo y el peronismo. Entonces no sé si se podría involucrar una variable sobre el tipo de capital social, que digamos el peronismo está más involucrado con un tipo de relación vertical, más clientelista que digamos la Unión Cívica Radical o otros partidos. Qué sé yo, ahí me metes toda una discusión. Qué sé yo, a mí, a ver, yo soy un politólogo, digamos. Si acá viene un antropólogo, el antropólogo dice que el clientelismo no es más. Y que el clientelismo no es lo que nosotros vemos. O sea, ¿qué ve la ciencia política del clientelismo? La ciencia política ve el clientelismo que hay un intercambio. No que hay una relación continua de interacciones humanas. ¿No? Digamos, si vos concebís que el clientelismo es una relación continua de interacciones humanas, no existe tal cosa como intercambio. Te doy un ejemplo. ¿Tengo un minuto? Es un ejemplo, un minuto. Salió una serie en Argentina llamada El Puntero. Los punteros en Argentina son los party brokers. Una serie de televisión. Al comienzo era muy buena, después se transformó en una historia de amor, digamos, y para los politólogos perdió interés, ¿no? Pero al comienzo era muy buena, y el ejemplo es el siguiente. El personaje central era un puntero, generalmente asociado al peronismo, que no lo decía. Entonces viene un día una mujer y le dice algo así como, vikingo, ¿no? Le dice, vikingo, tengo un problema tremendo. ¿Cuál es el problema que te dice? Que tengo a mi hija que anda en silla de ruedas y el colectivo para en la esquina. Hace algo para que el colectivo no pare en la esquina. Entonces, ¿qué hace el vikingo? Digamos? Termina todo su día de trabajo político y a la noche va caminando, agarra la parada del colectivo, la arranca y se la pone en la puerta de la casa de la mujer. Entonces la pregunta es, ¿la mujer está recibiendo un favor por un voto? No, está teniendo una relación continua de interacciones humanas con una persona que le hace favores, la ayuda, le hace la vida mejor. Entonces lo que digo es, desde la ciencia política nosotros no vemos eso. Lo que vos estás diciendo, digamos, que el clientelismo, que el peronismo tiene raíces en la sociedad, bueno, obviamente es territorial, la política es territorial, ¿no? Después, bueno, el tema está más que para mí que hay un subreporte, para mí está el punto de aquella persona que recibe cosas, pero que no dice que es un intercambio, porque no concibe eso como un intercambio de un favor por un voto. El vikingo a esta persona no le pide nada. No le dice, te cambié la parada de lugar, por lo tanto mañana anda a votar. Esa persona va a votar porque tiene una responsabilidad moral con el vikingo. ¿Se entiende? Te digo, eso me parece que es difícil de capturar desde la ciencia política y desde las encuestas. ¿No? Es como la tarjeta de México. Es así. Bueno, muchas gracias.